Can Yaman y la productora de Sandokan. Hay algo que no cuadrar y yo creo que ya sé cuál es el salseo gordo. Mira, todos sabemos que Can Yaman está metido hasta el cuello con la nueva versión de Sandokan. El turco que conquistó Italia y medio mundo. Pues bien, últimamente no se habla de otra cosa que de los retrasos, los problemas de presupuesto, y que si la cosa no arranca. Pero, ¿y si la verdadera movida no es el dinero? Para ser honestos, yo veo muy raro que una producción tan gorda, con un actor de la talla de Yaman, que mueve masas, se esté atascando de esta manera. Algo huele a chamusquina. Seamos sinceros, Can Yaman tiene un tirón brutal. Si él está ahí, la pasta debería aparecer de algún lado, ¿no creéis? A menos que... Lo que yo creo que está pasando es que hay un secreto entre Can Yaman y la productora, algo que nadie nos está contando. No creo que sea solo que falte dinero, eso es muy vago. Pienso que quizás el problema es más personal, o directamente una estrategia para generar expectación. A ver, muchos dicen que los problemas son logísticos, que la localización no está lista, que el guión no convence. Tonterías. O eso creo yo. Pensemos un poco. Can Yaman es un tío ambicioso. Y Sandokan es el proyecto de su vida, la oportunidad de redimirse, de demostrar que es mucho más que un bombón de novela turca. Él quiere que esto sea un exitazo, un peliculón. Entonces, ¿por qué se retrasa? Yo sospecho que hay un tira y afloja fuerte. Quizás Can está pidiendo más control creativo, quiere meter mano en cosas que la productora no le deja. O tal vez, la productora está intentando sacarle hasta el último euro de caché, y él no cede. Imagínate la tensión. Y luego está el tema de la prensa. ¿No os da la impresión de que cada vez que sale una noticia de retraso, también sale algo de Can Yaman, ya sea solo o con alguna compañía? Esto no es casualidad. Es como si quisieran mantenernos a todos pendientes. Ay, qué pena que Sandokan se retrase. Pero mira qué guapo está Can Yaman en esta foto. Es un juego, amigos. Lo que yo creo que la productora está haciendo es jugar a la desesperada. Quizás no tienen tanto presupuesto como decían, y están intentando que el revuelo mediático, las portadas, las especulaciones, hagan que la gente vaya a verla sí o sí cuando salga. Es como decir, no os preocupéis por la producción, el carisma de Can Yaman os va a atrapar de todas formas. ¿Y si fuera algo más turbio? ¿Una pelea gorda entre Can y algún productor clave? ¿Amenazas de abandono por parte del actor? Sería un bombazo. Pero, ¿cuál sería el secreto para que no salga a la luz? A lo mejor Can tiene una cláusula de salida muy jugosa si no se cumplen ciertas condiciones, y la productora no quiere pagarla. También podría ser que Can Yaman esté preparándose para un papel mucho más exigente de lo que se pensaba, y necesite más tiempo para perfeccionar algo específico. Ojo. Quizás incluso ha tenido que aprender a luchar de una manera nueva, o a hablar un dialecto complicado. Pero insisto, mi instinto me dice que aquí hay algo más que problemas técnicos o de dinero. Hay una negociación oculta, un pulso de egos. Can Yaman no es un actor cualquiera, es una marca. Y las marcas, cuando se sienten menospreciadas o no valoradas, reaccionan. ¿Y la productora qué busca? Pues seguramente el mayor retorno posible. Si Can Yaman está creando ruido, aunque sea negativo por los retrasos, de alguna manera están consiguiendo publicidad gratuita. Cuando la película salga, todo el mundo sabrá quién es Sandokan, gracias a todo este salseo. Así que la verdad oculta detrás de Sandokan y Can Yaman, para mí, no es solo un problema de producción. Es una batalla de poder de egos y quizás una estrategia para mantener la atención del público hasta el último momento. Como una telenovela antes de la telenovela. Pero dime ¿tú qué opinas? ¿Crees que es solo un problema de presupuesto y logística, o te da a ti también la sensación de que hay algo más escondido entre Can Yaman y la productora de Sandokan?